Hola, nosotros somos de la carrera de medicina de primero B. Mi compañera Aleli y su servidora Elena les vamos a presentar el sistema genital masculino. Bueno, este sistema reproductor masculino pues es el encargado de la reproducción. Está formado por órganos internos y externos y pues uno de los componentes principales son los testículos, las células espermáticas, hormonas sexuales, entre otros, que los vamos a ir explicando a continuación más a fondo. Primero vamos a hablar de los testículos. Tienen una forma ovoidea de color azulado y un peso aproximado de 20 gramos. Tienen dos caras, una medial que es lisa y convexa y mira al testículo contralateral, pero están separados entre sí por el septum escrotal y la cara lateral está en relación con el epidídimo. Presenta dos bordes, uno posterior que mira hacia arriba y hacia atrás y está en relación con el epidídimo. El otro borde es anterior, mira hacia anterior y hacia abajo. Está en relación con la túnica albuginea. Por último, presenta dos extremos o polos, uno superior que está en relación con la cabeza del epidídimo. Y aquí podemos ver uno de los vestigios embrionarios, que es el apéndice del testículo. Viene del extremo superior del conducto para mesodermo. Y el polo inferior es aquí donde se inserta el ligamento escrotal. Aquí vemos una primera patología, que es la torsión testicular, en donde por un traumatismo este ligamento se rompe, provocando que el testículo gire sobre su eje, retorciendo los vasos sanguíneos del cordón espermático y reduciendo así el flujo de sangre al testículo. La cirugía suele ser necesaria para corregir la torsión y salvar al testículo si se trata a tiempo. El testículo y el epidídimo, que es una estructura de la que hablaremos más adelante, están constituidos por una envoltura fibrosa, también llamada túnica albugínea, un tejido propio y túbulos seminíferos. La túnica albugínea es una membrana fibrosa, gruesa, formada por haces entrelazados de fibras de colágeno. Tiene aproximadamente 1 milímetro de grosor, pero se vuelve más gruesa en la parte posterior superior, en donde está el mediastino testicular, y a partir de él se proyectan una serie de tabiques que dividen al testículo en lobulillos, y por estos pasan los túbulos seminíferos. El tejido propio contiene las células espermáticas, que son las de Sertoli y Leydig, que son el origen de la secreción interna de la glándula. Los lobulillos testiculares tienen una forma cónica. Hay aproximadamente entre 200 y 300 en cada testículo. Dentro de los lobulillos se encuentran los túbulos seminíferos. Hay de dos tipos: los contorneados, que se encuentran más a la periferia de los lóbulos, tienen un trayecto tortuoso. La continuación de estos son los rectos, que desembocan en la red testicular ubicada en el mediastino testicular, y de esta emergen de 10 a 20 conductillos eferentes que se dirigen a la cabeza del epidídimo. Llegan al conducto del epidídimo, que lo recorre desde la cabeza hasta la cola, donde se continúa con el conducto deferente. Durante la vida uterina y todavía un poco tiempo después del nacimiento, los testículos se ubican dentro de la cavidad abdominal y deberán comenzar a descender entre los 2 a 3 meses de edad. Aquí en la imagen podemos observar cómo transcurren casi transversalmente, y podemos mencionar la segunda patología, que es la criptorquidia. Eso se refiere a que un testículo no ha tenido un correcto descenso y se sitúa en algún punto del recorrido. Puede ser lumbar, ilíaca o inguinal, unilateral o bilateral. Se recomienda cirugía antes de los 2 años de edad para prevenir problemas de fertilidad. Por último, podemos destacar su ubicación intraescrotal y extracorpórea. Es estratégica para que los testículos puedan producir los espermatozoides, ya que necesitan estar de 3 a 5 grados menor a la temperatura del cuerpo. Ahora hablaremos un poco más a profundidad de una estructura que ya hemos mencionado anteriormente, que es el epidídimo. Es una estructura elongada, mide aproximadamente 5 centímetros de largo por 12 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. Se encuentra ubicado en el polo superior del testículo y está íntimamente relacionado con él, tanto anatómica como fisiológicamente, pues se encarga de almacenar los espermatozoides.
Tiene 3 porciones: la cabeza, que está formada por los conductillos eferentes; el cuerpo, que es la porción más larga, no está pegada al testículo, hay un espacio entre ellos por el seno del epidídimo, pero en el polo superior hay una estructura que sí se une al cuerpo y se llama mesoepidídimo. Y por último, la cola, que es la continuación del cuerpo del epidídimo, que después se convierte en el conducto deferente al salir de él. La irrigación del testículo y del epidídimo están dadas por las arterias testicular o espermática, que nacen de la cara lateral de la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales y arriba de las mesentéricas inferiores. Forma parte del cordón espermático, recorre el canal inguinal y llega al testículo, donde se va a ramificar. También esta irrigación es parte de la arteria del conducto deferente. Se origina en la porción permeable de la arteria umbilical, llega al conducto deferente dentro del cordón espermático hasta el testículo, donde se anastomosa con la epidimaria y sus ramas terminales irrigan al epidídimo y a la extremidad inferior del testículo. Y la arteria cremastérica, que es una rama de la epigástrica e irriga las envolturas del cordón y las bolsas escrotales. Alcanza la cola del epidídimo y contribuye a la vascularización del testículo, formando la asa anastomósica. Las venas forman el plexo pampiniforme, con 2 grupos de venas: las que emergen del mediastino por el hilio epidemotesticular, que sigue el camino de la arteria testicular y termina a la derecha de la vena cava inferior y a la derecha de la vena renal, es el grupo anterior; y el grupo posterior, por la cola del epidídimo, desembocan en la vena epigástrica inferior, esta a su vez en la vena ilíaca externa, después en la ilíaca común, hasta finalmente llegar a la vena cava inferior. Aquí puede suceder otra patología, que es el varicocele. Esta se refiere a la dilatación de las venas y produce que la sangre se acumule. Se trata con cirugía. Y por último, los nervios adoptan la vía de las arterias y provienen de los plexos lumbares y aórticos testicular, epigástrico inferior y diferencial. Se puede decir entonces que sus fibras simpáticas están dadas por las ramas de T10 y T11 y las parasimpáticas por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Ahora vamos a hablar del escroto. Es un saco cutáneo que contiene a los testículos y es el que permite que estos se posicionen fuera del cuerpo. La división del escroto a nivel del plano medio está marcada superficialmente por el rafe escrotal. Estas bolsas están constituidas por varios planos que derivan de la pared abdominal. La primera será la piel del escroto, que es de un color más pigmentado, a diferencia de la piel de todo el cuerpo. Es muy fina y elástica, tiene pliegues y surcos transversales interrumpidos en la línea media por el rafe escrotal, que en el fondo vendría siendo el septum, y la piel se encuentra cubierta de vello. La segunda es la fascia dartos. Esta es considerada como la dermis del escroto, ya que es el tejido subcutáneo de esta estructura. Carece de tejido adiposo y tiene 2 porciones. La primera es fibroconectiva, que tapiza la cara profunda de la piel, y en la línea media da un giro de 90 grados para formar el septum. Luego llega a la raíz del pene para formar el dartos peniano. La segunda es la muscular. Tiene fibras musculares que conforman al músculo dartos y se inserta en la cara profunda de la piel. Y la porción fibroconectiva. Su función es aumentar el número de pliegues en situaciones de frío. Después sigue la fascia espermática externa. Esta deriva de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. La cuarta capa es la fascia cremastérica. Esta tiene un característico color rojo. Este se deriva del músculo oblicuo interno del abdomen. Tiene fibras musculares estriadas inervadas por el nervio genitofemoral o ilioinguinal, y su función junto con la fascia dartos es elevar al testículo en una situación de frío y así mantener su correcta temperatura. La quinta capa es la fascia espermática interna, rodea al cordón espermático y la túnica vaginal. Se adhiere a la parte posterior del testículo y epidídimo. Aquí queda configurado el ligamento escrotal, que representa el vestigio del gubernaculum testis. Y por último, la túnica vaginal es una serosa que deriva del peritoneo abdominal. Es un vestigio embrionario del conducto peritoneo vaginal y tiene una lámina parietal que está separada del testículo por la fascia espermática interna.
y una capa visceral que se adhiere a la albungínea del testículo formando dos recesos. Las dos capas se unen encima del epidídimo delante, atrás del cordón espermático y del ligamento escrotal. Entre las dos láminas hay interpuesta una cavidad y en este espacio, en condiciones normales, el contenido son unas gotas de líquido flotante. Puede aumentar de tamaño esta cavidad cuando se abre para alcanzar directamente al testículo y al epidídimo, o cuando sucede una patología como el hidrocele, en donde se desarrollan derrames serosos o sanguíneos, o sea que aumenta la cantidad de líquido en la cavidad vaginal. La irrigación está dividida en arterias superficiales y profundas, en donde las superficiales vienen de las arterias pudendas externas, de la femoral y perineales superficiales. Las profundas corresponden a las ramas de la arteria cremastérica, la rama inferior de la epigástrica inferior, que acompañan al cordón por fuera de la fase cremastérica. Las venas siguen a las arterias y van hasta a drenar en la vena safena magna y en las pudendas. La inervación está dada por el nervio pudendo en el plexo sacro, el ilioinguinal y genitofemoral procedentes del plexo lumbar. Estos nervios son solamente sensitivos. Bueno, yo les voy a explicar de las vías espermáticas, las cuales están comprendidas del conducto deferente, la glándula vesiculosa y el conducto eyaculador, que a continuación se los iré explicando. El conducto deferente es un conducto cilíndrico de consistencia firme y resistente a la presión. En su terminación está dilatado, es la ampolla del conducto deferente. Comienza en la cola del epidídimo, del cual es la continuación distal. Su trayecto es primeramente paralelo al epidídimo. Se separa de este y se dirige oblicuo de abajo hacia arriba y hacia atrás adelante medial a este mismo. El conducto deferente tiene 4 porciones. Porción escrotal, que está unido al epidídimo por un tejido conectivo laxo donde se encuentran las arterias y las venas testiculares. Porción funicular, en el cual está por encima del nivel del epidídimo, pasa a formar parte del cordón espermático. Y con la porción inguinal, el conducto deferente, este forma parte del cordón espermático que se encuentra por delante del pubis, donde es subcutáneo, y luego penetra en el conducto inguinal por su anillo superficial. Y por último, la porción pélvica, que se dirige hacia el pelvis, sujeta por el pliegue genital, doble capa horizontal del peritoneo entre el recto y la vejiga. Forma un asa alrededor del útero y discurre sobre el cuello de la vejiga. Glándulas vesiculosas. Son dos pequeñas glándulas bilaterales anexas a los conductos deferentes, situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Cada glándula vesiculosa está dirigida de atrás hacia adelante, de lateral hacia medial y de arriba hacia abajo. La glándula es alargada y mide aproximadamente unos 4 centímetros. Existen 5 regiones. Por delante, que se encuentra la porción del fondo vesical que corresponde al trígono vesical. Por la parte de atrás, la glándula seminal está separada del recto por el tejido dependiente del tabique rectovesical abajo y por el peritoneo urogenital arriba, el cual cubre la vesícula en 10 a 5 milímetros. De la parte lateral, el órgano es seguido lateralmente por un plexo venoso vesical y otro prostático. De la medial, la glándula vesiculosa se halla en contacto con el conducto deferente, que a nivel de su ampolla está unido a la glándula por tejido conectivo fibroso. Y por último, por la parte de arriba, la extremidad superior se relaciona con el segmento justevesical del útero, y con el peritoneo. Esta extremidad es abordada por la raíz glandular. Conductos eyaculadores. Cada conducto eyaculador está formado por la reunión de un ángulo agudo del conducto excretor de la glándula seminal con el conducto deferente. Los conductos eyaculadores se dirigen en forma oblicuo hacia abajo, delante y medial en el espesor de la próstata.
Este está constituido por una pared muscular lisa tapizada por una mucosa. Toma sus vasos y sus nervios de las redes prostáticas. El pene. El pene es flácido de forma cilíndrica, pende y se ubica por delante del escroto. Es muy móvil, su longitud puede ser de 10 a 12 centímetros en un adulto y en su estado de erección aumenta el volumen y de longitud. Se vuelve rígido, se endereza delante del pubis y de la pared abdominal. Y existen las envolturas del pene. El piel es fina, móvil y se prolonga al nivel del cuello del glande, cubierto por un prepucio con la mucosa del glande. Contiene glándulas subáceas y a nivel del prepucio. Los dartos son una capa de fibras musculares lisas dependiente del tejido subcutáneo. Este músculo es la continuación del dartos del escroto. La fase superficial del pene está constituido por tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel. Esta fase está cubierta por dartos y es también una dependencia del tejido subcutáneo. Fascia profunda del pene. Se trata de la fascia del pene del tejido conectivo fibroso algo gruesa que envuelve las formaciones eréctiles y contiene a los vasos profundos del pene. Y por último, la túnica albugínea del cuerpo cavernoso y esponjoso. Esta es la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. La túnica albugínea de los cuerpos cavernosos es más gruesa que la del cuerpo esponjoso. Formaciones eréctiles. En el cuerpo esponjoso es una formación mediana que rodea la uretra esponjosa. Tiene una parte posterior y se encuentra dilatada en forma de bulbo del pene. Esta está situada entre la membrana perineal. Los cuerpos cavernosos hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Se insertan atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas formando los pilares del pene. Son cilíndricos y se adelgazan a sus extremidades. En los vasos y nervios, estas se irrigan de las túnicas que provienen de las pudendas externas, ramas de las arterias del femoral y de la perineal. En las venas superficiales de las túnicas drenan hacia abajo en las venas del escroto. Las venas profundas drenan las venas cavernosas. Venas dilatadas de los vasos de los cuerpos eréctiles forman la vena dorsal profunda. En linfáticos, como las venas, los linfáticos de las envolturas van de la región inguinal y estas son de nodos inguinales superficiales. Y por último, en nervios, la sensibilidad muy viva a nivel del glande está asegurada por los nervios genitofemoral o ilioinguinal del ramo del plexo lumbar. La erección depende de los ramos provenientes del plexo hipogástrico. Próstata. La próstata es un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra. Forman parte de los órganos genitales internos masculinos y si bien su posición y relaciones se unen de la vejiga a la uretra. La próstata está situada por debajo de la vejiga urinaria, detrás de las ínfiles del pubis, delante del recto, encima de la membrana perineal y el espacio perineal profundo. La rodea el origen de la uretra masculina y está atravesada por los conductos eyaculadores, como se muestra en la imagen. Vasos y nervios. La irrigan principalmente la arteria vesical inferior de la rama ilíaca interna. Se dirigen hacia el fondo de la vejiga urinaria y antes de llegar a ella da ramas prostáticas. En las venas emergen de las diferentes caras de la próstata. Adelante van por el plexo venoso prostático, vesicoprostático o de Santorino. Y el linfático se originan de las paredes de los ancinos glandulares y desde aquí se dirigen a la superficie de la próstata donde forman la red prostática. Ahí llegan también con colectores de la uretra prostática y de los conductores eyaculadores.
Glándulas bulbouretrales. En descripción, las glándulas, o bien las de Cooper, son dos, una derecha y otra izquierda, ubicadas en el espesor del espacio perineal profundo, por encima del bulbo del pene, a ambos lados del músculo del esfínter externo de la uretra. En la región, los dos conductos desembocan muy cerca uno del otro en la uretra esponjosa. Estas glándulas están separadas del bulbo del pene por la membrana perineal. Vasos y nervios. Las arterias provienen de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral, originadas de la pudenda interna. Las venas van al plexo prostático, como antes ya habíamos mencionado, del Santorini. Los nervios son ramos del nervio pudendo del plexo del sacro. Y pues esto sería todo de nuestra parte.